Por favor, los que están atrás, comuníquenle a las personas que están afuera que pueden pasar. Gracias. Bien. Don Augusto. Buenas tardes. Retornamos del receso en estricto cumplimiento del horario. Vamos a continuar con la última parte de la mesa 2 del día de hoy. Por favor, tomando sus asientos. Nuestro expositor, siguiente expositor es don Noé Adolfo Rian de Juárez, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, maestro en Filosofía del Derecho por la Universidad degli Studi Romano, especializado en Informática Jurídica por el Centro de Documentación Electrónica de la Corte de Casación Italiana, con más de 1.824 horas de capacitación extracurricular. Entre sus actividades profesionales se encuentra la sistematización de procesos judiciales y automatización de tribunales, legísticas, filosofía del derecho, la aplicación de lógica a las normas, argumentación jurídica, teoría jurídica contemporánea y ética jurisdiccional, reforma de la administración de justicia, métodos alternos de solución de conflicto, creación de centros de mediación y salidas alternas en el nuevo proceso penal acusatorio, derecho informático, protección de datos personales, comercio electrónico y aplicaciones de las tecnologías de la información en la actividad empresarial, docencia presencial a distancia y online en las áreas privilegiadas y afines. Su producción profesional se centra en la creación de tesaurus constitucional del Centro de Informática del Senado de la República, desarrollo del manual de redacción de las normas del Senado de la República, así como el manual de voces de violación de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diseño del sistema integral del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Centro de Justicia Alternativa y de Mediación del Tribunal Superior del Distrito Federal y Estado de Zacatecas, diseño y desarrollo del sistema de carrera judicial y código de ética del Tribunal Superior de Zacatecas. Tiene aproximadamente 300 publicaciones presentadas en foros nacionales y extranjeros. Entre su trayectoria laboral está director de la Escuela de Iniciación Universitaria de la Universidad Veracruzana, asesor de la Presidencia y subdirector de Informática Jurídica del Centro Nacional de Derechos Humanos, subdirector académico del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior del Distrito Federal, asesor del presidente y coordinador de proyectos especiales del Tribunal Superior de Zacatecas y actualmente se destaca como subdirector de Educación en Línea del Instituto de Estudios del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con ustedes entonces la presentación del doctor Noé Rian de Juárez. Muy bien, muchas gracias a los organizadores. Felicidades por magnífico trabajo que han hecho, independientemente de que en esta ocasión tengamos que celebrar a don Julio Telles por 30 años de constancia en el trabajo de la informática jurídica y el derecho informático, realmente envidiable, porque aun cuando comenzamos más o menos en las mismas épocas, yo he tenido mis infidelidades con la informática jurídica. Me he ido en ocasiones con las salidas alternas o con la planeación estratégica institucional en los tribunales, en fin. Bien, el tema que hoy vamos a desarrollar, les agradezco a todos ustedes su atención, es un tema que tiene que ver, sí, con la automatización de los tribunales, pero tiene que ver un poco más que con la automatización, con todas aquellas cuestiones que es necesario que en un momento dado se tomen en consideración antes de abordar estas tareas. ¿Por qué? Porque estamos viendo en lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en muchos otros lados del mundo, en donde se abordan de manera
casi que irresponsable estos trabajos, generándose una gran cantidad de errores por falta de planificación al momento de iniciar estos trabajos. Se pretende sí generar un mejor servicio a la comunidad, se pretende sí agilizar los trabajos y seguramente se logran. Esto ya lo estamos viendo que se logra. Vas a ver la experiencia de Italia, donde desde el 2002 comenzaron con la automatización del proceso civil telemático y el tiempo de duración de los procesos se redujo en a un 20% de lo que anteriormente existía. Bueno, sin ir más, tenemos que tener presente en principio que se hace automatización no para facilitarle la existencia al personal jurisdiccional, no para hacer que las cargas de trabajo, sí es importante, mas sin embargo no es esa la finalidad última. La finalidad última es dar certeza y seguridad jurídica, incrementar los niveles de certeza y seguridad jurídica. De otra manera, nosotros no podemos hacer que realmente la informática cubra las expectativas de todo lo que se puede hacer con su introducción dentro de los procesos jurisdiccionales. Bien, hemos de decir que trabajar con criterios ciertos y procedimientos legalmente establecidos, la verdad es que es fácil decirlo, pero se requiere un trabajo muy serio antes de poder ofrecer esto a la ciudadanía. No es cierto que los procesos ya estén terminados en los códigos procesales. Hay N cantidad de cabos sueltos dentro de esos procesos. ¿Y qué es lo que hacemos? Sustituimos con la interpretación, con la aplicación supletoria, en fin. Vamos a ver más al respecto. Entonces, en Italia, cuando se empezó a trabajar, a pensar en la automatización posible, existía un hombre, Renato Abruzzo, quien en un libro de Héctor, ¿cómo se llamó aquel libro de introducción a la informática jurídica? Bien, ponía como ejemplo que lo primero que habría que hacer para la automatización de los tribunales, tomando las experiencias de lo que ya se había hecho en Estados Unidos en los años 80, era crear un grupo de trabajo que se encargara de estudiar y responsabilizarse de esta situación. Este grupo de trabajo tendría una serie de actividades que en un momento dado tendrían que absolver de manera exitosa. Bien, ¿quiénes eran los miembros de este grupo de trabajo? Indudablemente la dirigencia. También los que manejan los dineros. También, y esto en muchas ocasiones se pasa por alto, quienes hacen el trabajo que se quiere automatizar diariamente. Quienes hacen estas tareas cotidianamente conocen exactamente qué es lo que está sucediendo en la realidad. Imagínense que se trata de automatizar aquella parte en donde dice la ley que cuando el juez tiene conocimiento de la demanda, analiza y elabora un acuerdo admisorio con prevenciones o desecha. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Los señores secretarios son en realidad quienes realizan ese trabajo, pero eso no se puede poner si hiciéramos supuestamente una automatización de lo que dice la ley.
hay que ver qué es lo que sucede en la realidad. Y lo que sucede en la realidad es algo muy distinto a lo que está establecido en nuestros ordenamientos y las disposiciones. En fin, es necesaria la participación de todos y cada uno. ¿Por qué? Porque el juez jamás va a saber lo que hace para resolver los problemas que se le presentan cotidianamente. El visitador que va o el secretario que va a entregar un emplazamiento, que va a entregar una notificación, conoce lo suyo, lo conoce con mucha precisión todas y cada una de las cosas que le pertenecen a él, que es su trabajo cotidiano, pero el trabajo que hace el archivista, el trabajo que hace el notificador, el trabajo que hace el secretario proyectista, los problemas que resuelve, esto no está ni siquiera claramente establecido en la ley, ni lo podrían describir claramente alguna persona que formara parte de la dirigencia del tribunal. Entonces, esta planeación, esta determinación de métodos y objetivos, este plan de desarrollo estratégico, estas políticas públicas, esta dirección y desarrollo requiere de todas estas personas, pero, y dicen quienes han hecho estos estudios en otros lados del mundo, se requiere también la participación del usuario de los servicios de justicia, esto es de la ciudadanía. En nuestra realidad nacional, la verdad es que, dado esta sociedad jerárquica en la que vivimos, autoritaria, realmente en este momento yo no pondría poner también o integrar también el parecer del usuario final a quien se le dan los servicios de justicia, aunque habría que tenerlo siempre en consideración. Bien, entonces, por otro lado, antes de seguir más adelante, aquellos que formen parte de este grupo tienen que considerar respecto de esas funciones que hemos señalado que serían las funciones de este grupo que dirigiría los trabajos, tenemos que metas y objetivos, además de incrementar los niveles de seguridad y de seguridad jurídica y legalidad, como habíamos dicho al principio, hay que preocuparnos por una eficiente y transparente administración de los recursos. Y miren, la verdad es que esto, dicen, ¿cómo? A ver, este señor está en otra dimensión, en la práctica las cosas así no funcionan. Yo les digo, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque normalmente cualquiera de estos desarrollos se hacen con dineros que provienen de algún órgano transnacional, llámese Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo, Organización Konrad Adenauer. Estos son finalmente los recursos que llegan para hacer este trabajo. Y estas personas no nos dejan el dinero nada más a ver en qué te lo gastas. Normalmente nos los ponen, sí, a disposición, pero nos dicen, tienes que trabajar conforme a estos criterios que en un momento dado me permiten llevar un control de los avances y los retrocesos. No se trabaja a esos niveles sin llevar un control del proyecto. Los proyectos están perfectamente controlados como para poder llevar una administración eficiente y transparente. Y si puede ser transparente hacia quien nos está dando el dinero, ¿por qué no va a ser transparente hacia el resto de la ciudadanía que está esperando de nosotros? Por otra parte, ojo para aquellas personas, como lo decía en ocasión reciente en el estado de Guanajuato, donde se están tratando de hacer trabajos de automatización en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Les decía, ojo, no se trata de hacer nada más un plan de trabajo, una ruta crítica, es muchísimo más que eso. Estamos hablando de integrar todo un proceso de sistematización, sistematizar las funciones no nada más jurisdiccionales, si ya nada más la sistematización de las funciones jurisdiccionales es un trabajo amplísimo.
Coordinar esto con el resto de las funciones es trabajo serio, no es un trabajo que se pueda hacer sobre las rodillas, no es un trabajo que se pueda dejar a quien quiera hacer política. Necesariamente estos grupos tendrán que ponerse a estudiar para hacer un trabajo eficiente. Bien, entonces, por otro lado, como ya ustedes habrán leído en la pantalla, políticas públicas, sí, pero con seriedad, mucho más allá que simplemente decir con una bandera, estoy haciendo esto. No, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cómo esperas realmente beneficiar con lo que haces? En fin, y por último, pues lineamientos, ordenamientos que acompañen esto, porque de otra manera no se trabaja cada quien a su leal saber y entender, y esto no nos lleva a nada. No les estoy diciendo algo que esté aportando nada más de mi intuición. Es algo que yo he visto, que se hizo concretamente en Italia. Lo he visto cuando se desarrolló. He seguido paso a paso todas las versiones del ex doctor. Para los que vienen de Argentina, que conocen el ex doctor juzgados y el ex doctor despachos, ustedes saben, bueno, si en la provincia de Río Negro lo acaban de aplicar completamente, lo acaban de asimilar completamente, porque ya tiene ahora funciones para dar servicios por internet, para dar servicios en línea, es porque se ha llegado a un proceso de análisis y depuración continuo que finalmente nos permite establecer que sin lineamientos no se puede avanzar. Hay que tener claramente establecidas las funciones de quién hace qué para después, y estamos todavía en el nivel preparatorio, ¿sí? Ya después vamos a hablar de los ordenamientos que se van a requerir para poner esto a funcionar. Bien, obviamente una dirección flexible, porque de otra manera, si las cosas tienen que ser forzosamente como yo digo, pues por ahí voy a fallar. Entonces, ¿cómo comenzamos con la planeación estratégica? Pues comenzamos primero teniendo claridad respecto de qué es esto de la planeación estratégica. Y la planeación estratégica es fijarnos misión, visión, filosofía, ¿sí? Misión, visión y filosofía. Y cuando tengo esos objetivos claros, entonces yo puedo empezar a analizar, ahora sí, caso por caso, situación por situación, cuáles son mis fortalezas institucionales, cuáles son mis áreas de oportunidad donde puedo crecer, donde tengo más recursos, más posibilidades de avanzar, cuáles son mis debilidades que tengo que pensar en cómo fortalecer, cuáles son las amenazas que en un momento dado el contexto social o el contexto interno, quizás es un sindicato, vayan ustedes a saber, quizás es una particular posición política en contra del presidente del tribunal, o no sé, pueden ser N cantidad de posibles amenazas, hay que tenerlas en consideración. Todo esto es, como les decía a ustedes, en la parte de planeación. Estamos todavía en el inicio. Bien, entonces, esta lámina me la salto porque de alguna manera ya he dicho a qué se refiere. Voy a estarme saltando láminas porque son 50 y tantas. Bueno, entonces, de hecho, después de que ya se sabe que hay que empezar a organizarnos, hay que ver qué trabajos concretos nos llevarían a tener esta organización previa a cualquier proceso de legislación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después podemos ser tratados como clientes cautivos, por no llamarnos de otra manera, por parte de las empresas que desarrollan estos trabajos. Y es una de las más grandes irresponsabilidades o de las más frecuentes irresponsabilidades que vemos en
en la vida política nacional y en la vida de otras instituciones en el extranjero, donde se contrata alguna empresa y creen que nada más es aplicar la tecnología como si los abogados no tuviéramos nada que hacer al respecto. Esto definitivamente es resultado de la gran ignorancia que existe respecto de los conocimientos que a nuestra realidad ha aportado una nueva rama del derecho que se llama informática jurídica. ¿Sí? Entonces, miren, la información que se maneja podemos ubicarla como información proveniente de fundamentalmente 5 tipos de funciones en las cuales se distribuye el trabajo jurisdiccional. Estas funciones, obvio, la primera es la función de decir justicia, la función jurisdiccional. Pero bueno, están también las áreas de apoyo a la función jurisdiccional, como podrían ser archivo, oficialidad de partes, etcétera. Están las áreas con las funciones administrativas que reciben diferentes nombres, las áreas de recursos humanos, recursos materiales, oficialías, direcciones generales de administración, contralorías, se les llama de distintas maneras. Están las áreas de función dirigencial. ¿Y cuáles son estas áreas? No nada más la presidencia, están el pleno, están el consejo, están la junta de gobierno, y además de estos órganos que toman decisiones, están quienes apoyan en la toma de decisiones. ¿Y quiénes son? Pues están las áreas de comunicación social, están las áreas de asesores de la presidencia, asesores del pleno, está una serie de servicios que finalmente deben de integrarse y que habrá que considerar, porque todos estos son los procesos. El primer paso es identificar cuáles procesos tenemos y cuáles son los que vamos a automatizar. De hecho, si nosotros viéramos por internet la publicidad que el ex doctor tiene aquí en México, se está vendiendo el ex doctor en México, pero no se vende el ex doctor para juzgados. Tiene de funciones que se pueden automatizar, no las pocas que tengo aquí enunciadas en esta lámina. Son 3 páginas de distintas funciones de los procesos que se pueden automatizar. Y estas funciones tendríamos que discernir sobre ellas. Antes de seguir sobre esa presentación, quisiera mostrarles, aunque seguramente sí se alcanza a ver. Miren, esta es una tabla de aquello que en el Tribunal Fiscal de la Federación, o ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde me tienen a sus órdenes, son los servicios que vamos a modificar con la presencia del juicio en línea. Y nosotros podríamos enunciar, son 16 funciones nada más que tienen que ver con la promoción y la sustanciación del procedimiento. Tenemos por otra parte 9 funciones que tienen que ver con los servicios directos al personal.
Tenemos, perdón si no le di oportunidad de leer ni siquiera los primeros. Tenemos 7 funciones que tienen que ver con los servicios al público. Nuevas funciones que se van a integrar en este proceso de dar servicio de justicia a través del Internet. Y además tenemos 8 características técnicas y de seguridad que forman parte de un esquema con el cual se está trabajando, y son pocas y falta análisis. Hay, como les decía yo antes cuando estábamos viendo la lámina donde aparece lo del ex doctor, hay una gran cantidad de funciones, y entonces discernir respecto de cuáles, por dónde vamos a comenzar, no podemos dejárselo en manos de los informáticos. Nada más, tenemos que participar. ¿Por qué? Porque la aplicación de la informática en el campo del derecho requiere de un conocimiento del derecho. Se requiere como condición sine qua non de el conocimiento de quienes diariamente están participando en estos trabajos. 3 minutos. ¿Perdón? 3 minutos. Entonces mejor se los platico, porque sí, no, sí, está bien. No, y miren, aquí queda este es de hecho el documento que va a aparecer en las memorias. Estos son los temas. Ya después, y me lo traje para que si me pasaba esto, cuando menos recordarme cuáles son los puntos a los cuales hay que hacer referencia. Bien, entonces, segundo paso, bueno, estábamos casi al nivel de que es necesario que las autoridades conozcan, o este grupo de trabajo conozcan, las diferentes aplicaciones que se pueden desarrollar para el trabajo jurisdiccional, ¿sí? Y que fundamentalmente vamos a trabajar con aplicaciones de informática jurídica de gestión. Vamos a administrar procesos de trabajo que tienen requisitos muy particulares que desgraciadamente el informático no puede cubrir totalmente, porque no está provisto de las herramientas necesarias para conocer los procesos jurídicos. Y cuando se trata de describir estos procesos, como ya lo decía Enrique Cázares en su primera lección, son bastante dispersos nuestros jueces, y en general yo diría la mayoría de los abogados somos bastante dispersos. Si nos piden que describamos un procedimiento, bueno, basta con que vean el índice de un código procesal, el que ustedes manden y gusten. Yo lo tenía por aquí en la imagen del código civil. Pero si ustedes se fijan, el índice de un código civil, no ven la secuencia de hechos que se tienen que producir para que tenga vida este proceso. Se privilegian en este índice los valores que nos interesa preservar dentro del procedimiento. Los valores. Pero estamos en otra época, es necesario determinar con claridad los pasos uno a uno. ¿Sí? Entonces los abogados tenemos que aprender mínimamente un lenguaje semiformal para poderle transmitir nuestro conocimiento al ingeniero o a los ingenieros o a la empresa que se encargue de esto, y este lenguaje es el lenguaje de la diagramación. Quien de los aquí presentes haya asistido en alguna ocasión a las charlas que periódicamente en nuestro tribunal se están dando, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a su personal para estarlo actualizando respecto de cómo están avanzando los trabajos, las explicaciones se dan con diagramas. ¿Por qué? Porque con diagramas es con el lenguaje con el que claramente se pueden identificar todos los caminos posibles y no queda nada sin decir. Y cuando en algún momento hay la ley ha dejado algún hueco,
de alguna manera se ha buscado la manera de que no quede ese cabo suelto. Se sistematiza el procedimiento, se integra en un todo, en un sistema. Esta integración de los procedimientos en un sistema, en un todo, es verdaderamente sencillo y usar las herramientas de diagramación son tan elementales, son tan fáciles de usar, que cualquier informático diría, no es posible que no sepan esto. Pues sí, no lo sabemos, señores. No lo sabemos, así es la situación. No forma parte de nuestra formación, así como no forma parte de la formación de ustedes, en un momento tener que interpretar 7 ordenamientos extras que en algún artículo se dice, y a falta de disposición expresa se aplicará lo que dice la legislatura del Estado. Y si no hay legislación en el Estado que aborde este problema, puede aplicarse supletoriamente lo que dice los tratados internacionales. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Y además lo que dice la ley X, la ley Y, la ley Z, la ley R, la ley M. ¿Y cuándo va a acabar el informático de entender todo ese proceso? Mejor se mete a estudiar derecho, dicen muchos, ¿no? Entonces, estos obstáculos que existen para la comprensión de los procesos jurídicos solamente pueden surmontarse, superarse, si nosotros tenemos presente el hecho de que vamos a tener que describirle nuestros procedimientos a los informáticos, y el requerimiento es uno y nada más, y muy simple. Hay que aprender a diagramar nuestros procesos, pero diagramarlos exhaustivamente, porque no se vale diagramar a bloques, diciendo primero hago esto, después esto y después aquello, punto. No es cierto. A lo largo del camino hay 1000 bifurcaciones posibles, y esto es lo que finalmente hace que un sistema sea eficiente y dé resultados y no queden huecos, como está sucediendo en otras instituciones que se tienen que regresar y tienen que suspender todos sus trabajos porque los análisis originales tenían huecos en su definición de los procesos, porque no acabaron por definir completamente todo y se dan de topes cuando están casi por terminar y, oh Dios mío, de aquí se tiene que partir nuevamente de cero. Hay que volver a diseñar, hay que volver a hacer lo que se hizo hace más de un año. Entonces, bueno, otras necesidades sería tener en consideración el clima laboral, qué tipo de personal se requiere, qué tipo obviamente, para la estrategia informática que se va a desarrollar, para la estructura, la arquitectura informática que se va a tener, se requieren ciertos equipamientos, y esos equipamientos no se los vamos a pedir dinero antes de saber. Miren, no puedo pedir dinero antes de saber qué equipos requiero, no puedo pedir equipos, no puedo definir equipos si antes no sé qué es lo que voy a automatizar y cómo lo voy a automatizar. ¿Y por qué comienzan por pedir dinero? ¿Por qué comienzan por ir a contratar empresas que nos van a tratar como clientes cautivos? ¿Por ganas de colgarse la medallita? Entonces, eso es finalmente en 3 patadas el motivo de esta intervención. Ya pueden ustedes leer con detalle el documento, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias al doctor Noé Riande por su presentación. Vamos a dar lugar a la ponencia de la maestra Lucero Romero López. Es licenciada en Derecho con mención honorífica, maestra en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de México con mención honorífica, acreedora a la Medalla al Mérito Universitario Antonio Caso, doctorante de la Escuela Judicial del Estado de México, secretaria de Juzgado del Poder Judicial del Estado de México. Queda con ustedes entonces la maestra Lucero Romero López. Por cuestiones técnicas, la
Maestra va a presentar su ponencia desde el podio. Buenas tardes a todos. Antes de entrar propiamente al tema, es necesario establecer las bases constitucionales que rigen el expediente virtual. Así tenemos que, tratándose del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución mexicana, asegura la necesaria comunicación entre gobernado y autoridades. Ahora bien, tenemos en parte final del artículo 6 de la misma ley la garantía individual del derecho a la información, que no es sino un complemento a la libertad de expresión, pues no puede opinar correctamente quien no se encuentra bien informado. El 11 de junio del año 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual no es reglamentaria a este artículo, sino su finalidad es proveer lo necesario para garantizar el acceso de una persona a toda persona a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales, autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Para la ciudadanía implica un derecho que sin duda tiene su ejercicio en un sistema democrático. No obstante, que es el Estado quien pondrá la información a disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica, que en su artículo 9 establece. Ahora bien, no cabe duda que el uso de la tecnología permite que la ciudadanía se involucre en actuaciones del gobierno, como lo es en la administración pública e impartición de justicia. Entrando al tema motivo de mi intervención, relativo al expediente electrónico judicial, debo informarles que en el Estado de México se ha instrumentado esta forma novedosa en los procesos civiles y familiares, cuya actuación se rige bajo principios de transparencia, eficacia, economía procesal, a fin de que las partes interesadas en el litigio aprovechen las innovaciones tecnológicas para facilitar el acceso al expediente las 24 horas del día, teniendo como beneficio primordial el conocimiento integral de lo actuado en juicio. Otra finalidad del uso de esta herramienta tecnológica permite que las partes conozcan con oportunidad debida las actuaciones de su contrario, a fin de que mediante situaciones de igualdad puedan promover lo que a su interés convenga. Por otra parte, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, disminuye el empleo de tiempo innecesario por parte de los postulantes, en virtud de que reduce el número de visitas a los juzgados. Cabe mencionar que a través del uso del expediente electrónico judicial, además de hacer efectivo el principio de economía procesal, transparenta la actuación judicial en razón de que exige una labor eficiente por parte de los órganos jurisdiccionales para emitir los acuerdos correspondientes a las actuaciones de las partes, combatiendo con ello las anomalías que de antaño se incurrían, como era la publicación de las resoluciones sin que en realidad la autoridad lo hubiera hecho. Lo cual, en opinión de la suscrita, se ven cristalizados los afanes de una justicia pronta y expedita, en tanto los tribunales se ven obligados a emitir los acuerdos en los tiempos y plazos que fija la ley. El expediente electrónico judicial, llamado en la página de internet de esta institución como expediente virtual, es el resultado de la labor de diversos empleados judiciales, la cual inicia con el auto de erradicación de la demanda, mismo que deberá ingresar al sistema el secretario de juzgado, así como las demás promociones que en la secuela procesal sean presentadas por las partes. De igual forma, las diligencias de notificación, emplazamiento, certificaciones, audiencias y sentencias, actuaciones judiciales que pueden ser consultadas por las partes en el expediente electrónico judicial a través de su abogado patrono, las cuales pueden ser consultadas una vez publicadas. Siendo importante mencionar que a través del expediente electrónico judicial se actualiza el principio de seguridad a las partes, en virtud de que una vez publicado el acuerdo en la red ya no puede ser modificado. No obstante lo anterior señalado, es de resaltar que al tratarse de las primeras experiencias de este novedoso sistema, es innegable que existan deficiencias, entre ellas la falta de capacitación en el manejo del equipo operativo,
lo cual genera errores para subir la información al sistema, lo que permite reflexionar que en la actualidad el técnico o licenciado en Derecho que desempeñe funciones judiciales requiere capacitación profesional en áreas que pudieran considerarse distintas al quehacer jurídico, como es el manejo correcto de los sistemas en computación, lo cual indica que el derecho exige quienes practican la abogacía tener conocimientos tecnológicos que permitan facilitar la labor de comunicación. En este apartado les puedo compartir respecto a la experiencia laboral en el juzgado. Advierto que mis compañeros se encuentran aterrorizados por la cuestión de la tecnología. Sin embargo, sí hay una actitud que permite que este implemento del expediente virtual por parte del Poder Judicial exige a nosotros los empleados que nos actualicemos, aunado de que nos hace conscientes la función que tenemos ante la sociedad. No resulta la labor que realiza el Poder Judicial del Estado de México respecto a la actualización y capacitación con la que debe contar su personal. Sin embargo, día con día se realizan esfuerzos humanos para que la información que contiene el expediente virtual sea cada vez más útil para la ciudadanía que demanda impartición de justicia. De lo anteriormente indicado, da pie a una última reflexión. El abogado, en los diferentes roles que desempeña entre litigantes, asesores, servidor público judicial, ha sido capaz de afrontar los retos que le representan las innovaciones tecnológicas para eficientar la función social que desempeña. Gracias. Gracias a la maestra Lucero Romero. Vamos a dar paso a una conexión en línea con nuestro siguiente expositor. Se trata de Adrián Medrano Cruz, que desde Bolivia nos va a acompañar. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Perfecto. Bien, bueno, en primer lugar agradecer por nuestra amable invitación, tanto FIADI como la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a la doctora Mirnelia García Barrera, presidenta de la comisión organizadora, lo propio a Pedro Pablo García, quien me acaba de presentar, por su amable invitación y que hacer también posible que yo pueda participar vía este medio, que estamos hablando de derecho informática, digamos. Yo creo que cae muy bien que las presentaciones también se efectúen de esta manera. Bien, en beneficio del tiempo y dado que entiendo que tienen varias presentaciones muy interesantes, de las cuales los expositores invitados, particularmente el seminario o el congreso, van a participar, arranco directamente. El tema que se me ha encomendado es poderles hablar respecto al uso de la tecnología en los poderes judiciales de Latinoamérica y brevemente destacar algunas experiencias que nosotros hemos venido relevando, vamos a decir, en los últimos meses, porque corresponde a parte de las investigaciones que CEJA está desarrollando en la actualidad. Si marcha todo bien, Pedro, tú me indicas. No sé si el audio y la imagen están correctas. Me imagino que sí. Perfecto. Seguimos. Bueno, el contenido es básicamente hacer una pasada bastante general por 4 puntos que me interesa compartir con ustedes. El primero, y que muchos de ustedes deben conocer muy bien, por qué implementar las tecnologías de información y comunicaciones, particularmente en el sistema judicial, qué beneficios específicos se pueden obtener de la implementación de estas tecnologías, cuáles son los desafíos que CEJA identifica para lo que corresponde a la administración de justicia en la región y cuáles son los aportes que las tecnologías de información específicamente ¿cierto?, deben abordar para el desarrollo.
y mencionar finalmente, ¿cierto?, algunas buenas prácticas. Respecto a la pregunta, la primera pregunta, que es ¿por qué implementar las tecnologías de información en el sistema judicial? Fundamentalmente nosotros identificamos, ya como CEJA me refiero, que las tecnologías de información y comunicaciones deben estar al servicio de los procesos judiciales y no al contrario. O sea, no se trata solamente de desarrollar sistemas informáticos y aplicarlos, porque normalmente eso es costoso. O sea, deben generarse una serie de cambios dentro de las instituciones para que las tecnologías de información y su implementación sean más eficientes. En este marco, ¿cierto?, las tecnologías de información permiten incrementar la velocidad y efectividad en el procesamiento de la información. Se han dado casos, por ejemplo, como en vuestro país, que es México, en Brasil, en Chile, que cuanto más voluminosa la información, tanto más beneficiosa la implementación de tecnologías de información como herramientas al servicio del sector. Adicionalmente, coadyuvan en la entrega de servicios de calidad, como es conocido por todos, ahorrando tiempo y mejorando la calidad, ¿cierto?, tanto en el fondo como en la forma. Entregan adicionalmente un rango de oportunidades para la mejora, que en la actualidad yo diría es prácticamente exponencial. Día a día se van generando innovaciones en lo que a tecnologías de información y comunicaciones se refiere, y bueno, los inventores a nivel mundial cada vez nos sorprenden y generan aplicaciones que permanentemente pueden ir renovando, digamos, las tecnologías que se implementan particularmente en el sector público. Adicionalmente permiten integrar, ya sea vertical o horizontalmente, áreas e instituciones responsables de la ejecución de procesos, lo cual es fundamental. Los procesos judiciales se dan de manera transversal, existen varios actores, varias instituciones que participan en la provisión de servicios a la ciudadanía, y por ende esta integración, ¿cierto?, tanto institucional como interinstitucional, tecnologías de información. Adicionalmente permite incrementar la transparencia y rendición de cuentas, por supuesto promover el acceso universal, y genera la posibilidad de prestar servicio a determinados colectivos, ya sea por razones espaciales, geográficas o de presupuesto en puntos remotos, en los cuales se puedan implementar tecnologías de información que permitan entregar servicios. Si vamos a la segunda pregunta, que es la siguiente lámina, ¿qué beneficios específicos se pueden obtener ya para el sector? Voy a hacer una lectura rápida de lo que está mostrado en esta lámina, que corresponde a enterarse del avance de la causa vía Internet. Muchos sistemas ya lo han implementado. En México, que entiendo que esto está bastante desarrollado, se pueden efectuar remisiones de demandas en formato electrónico, vía, por supuesto, ¿cierto?, las condiciones de seguridad correspondientes. Se pueden efectuar también una serie de análisis con la información que se va levantando, lo que genera genera adicionalmente interoperabilidad entre distintas instituciones. Por ejemplo, ahí está mostrado entre policías y fiscalías, que es el caso de Chile, en el cual existen sistemas de interoperabilidad que transfieren inmediatamente la información en cuanto se genera. Se pueden, por supuesto, ¿cierto?, desarrollar sistemas de seguimiento de causas que no necesariamente se utilizan dentro de las instituciones, sino que también se comparten con la población servida, con los ciudadanos. Existe la posibilidad de generar notificaciones electrónicas, que normalmente corresponde a un cuello de botella, dado que es dentro de los procesos judiciales, me refiero, dado que de la manera tradicional consume mucho tiempo, si es por papel o por mano, los sistemas de distribución tradicionales, que progresivamente están cambiando, digamos, los tradicionales cada vez se van convirtiendo más en tecnologías de información. Adicionalmente, la posibilidad de generar bases de datos, motores de búsqueda, de jurisprudencia, sistemas de gestión de causas, ya los habíamos mencionado, el expediente electrónico, entre otros. De justicia, bueno, acá nos interesa destacar, digamos, lo que corresponde al modelo tradicional de impartición de justicia, que normalmente por los ciudadanos es observado como lento, excesivamente formalista, de alta burocracia y lejano para el común de la ciudadanía. Como habíamos dicho, ¿cierto?, hay determinados sectores de la población que probablemente no acceden a los servicios por todas las trabas y barreras que el mismo sistema les impone. Y creemos, ¿cierto?, que esta opinión de parte de la ciudadanía se debe principalmente a dos factores. Uno que tiene que ver con la escrituración formalista y la estructura organizacional tradicional de las instituciones que imparten justicia. Respecto a la escrituración formalista, sabemos que no es
privativa de los tribunales de justicia eventualmente se da de manera transversal en todas las instituciones que desarrollan los procesos judiciales. Y respecto a la estructura organizacional tradicional, podemos decir, ¿cierto?, dentro particularmente del sector público, que es de una alta jerarquización, baja capacidad de gestión real, tiene inapropiados mecanismos de toma de decisiones, tiene un principio de independencia jurídica, en algunos casos se traslada a la independencia administrativa del despacho. Entonces, generando una sobrecarga, particularmente los funcionarios jurisdiccionales, que en lugar de ver aspectos jurídicos, también, ¿cierto?, toman los aspectos administrativos, y eso tiene su impacto en la adecuada gestión de los despachos y de las dependencias del sector. Si vamos a la siguiente lámina, ya focalizándonos específicamente en lo que identificamos como desafíos para la administración de justicia, que básicamente hemos catalogado en 6 aspectos. El primero, que tiene que ver con mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante una demanda creciente cada vez más diversa. Las situaciones particulares en cada uno de los países, ¿cierto?, progresivamente se van judicializando cada vez más, y esto genera una sobrecarga sobre el sistema de justicia. Adicionalmente, muchos procesos de reforma judicial han motivado el incremento de demandas y por ende cierto volumen de trabajo. Como segundo punto, afianzar las reformas procesales, que es otro de los desafíos en marcha, y promoverlas para otras materias del sector, y cambiar la lógica del expediente escrito, que ralentiza bastante, ¿cierto?, los procesos judiciales. El tercero, que corresponde a una reorganización de los despachos judiciales. Como les comentaba, esto es, digamos, básico para que todos los procesos se puedan desarrollar de manera adecuada dentro de las instituciones. Como cuarto punto, mejorar sustantivamente los procesos de toma de decisión de gobierno y de gerenciamiento de las instituciones del sector. Como punto quinto, aumentar la eficiencia y eficacia global del sistema de justicia. Y como punto sexto, desarrollar efectivos mecanismos de atención y comunicación con los usuarios. Cada uno de estos desafíos identificados potencialmente, ¿cierto?, podrían verse beneficiados por la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones, como vamos a mostrar en las siguientes láminas. Respecto, como les comentaba, del primer desafío, que es mejorar la capacidad de respuesta del sistema de justicia ante la demanda creciente, es de alta relevancia el desarrollo de sistemas de gestión de causas que permitan registrar datos, y que el fundamental objetivo de estos sistemas de gestión de causas corresponde a mejorar el control del avance del proceso judicial. Adicionalmente, estos sistemas de gestión de causas constituyen, ¿cierto?, la base para otros sistemas de control de gestión, a partir de los cuales se puede obtener valiosa información estadística y se pueden enlazar con los sistemas administrativos, sobre todo para lo que corresponde a gestión de personal y de recursos. Para su construcción, ¿cierto?, ahí se sugiere que se consideren los códigos judiciales que se desarrollen, por supuesto tomar en cuenta aquellos que estén reformados. Adicionalmente, tener claridad respecto a la forma de organización de las instituciones, dado que estos sistemas de gestión de causas, en síntesis, digamos, van a modelar el proceso que se sigue para la resolución de una determinada causa judicial, y por ende, ¿cierto?, deben enmarcar su desarrollo dentro de lo que corresponde a las leyes y a las normativas, y por supuesto también a la forma de organización de las instituciones. Respecto de los tipos de sistemas de gestión de causas, podemos mencionar los que ahí están descritos, aquellos que soportan fundamentalmente la tramitación de expedientes escriturados, que no es lo ideal, dado que corresponde a hacer básicamente lo mismo, ¿cierto?, me refiero no en tribunales orales, obviamente con los beneficios que corresponde a la implementación de tecnologías de información, pero básicamente seguir con esquemas operativos tradicionales. El segundo, que corresponde al soporte del funcionamiento de tribunales orales, que en particular es Chile, en el cual está embarcado y ha desarrollado bastante. Y como punto tercero, adicionalmente soporta la tramitación de altos volúmenes de causas. En algunos casos es cierto que son repetitivas y de baja complejidad, y aquí hay experiencias exitosas respecto a tratamiento de causas masivas que se dan en Brasil, que entiendo que se dan en México, y que se están comenzando a dar de manera un poco más intensiva, particularmente en Chile. Si vamos a la siguiente lámina, donde se siguen describiendo algunas características mínimas exigibles a estos sistemas de gestión de causas cuando se considere su desarrollo,
y que tienen relación con la necesidad, ¿cierto?, de proporcionar información a los intervinientes de todos los movimientos que se generan a lo largo de la causa, en la etapa procesal. Deben adicionalmente, ¿cierto?, soportar el registro de todos los datos relevantes de la causa, permitir el registro de audio y video, lo cual es de alta relevancia en las audiencias, que normalmente son orales, incluir formatos tipo, que en definitiva agilizan la tramitación de las causas, ubicar ciertos formatos estándares que permitan dar una mayor movilidad y eficiencia al desarrollo del proceso. Permitir adicionalmente la consulta documental, que es lo que llamamos, ¿cierto?, el escritorio electrónico, para los distintos operadores que puedan echar mano de él, donde podrían consultarse leyes, jurisprudencia y fundamentalmente basar toda esa información en motores de búsqueda, haciéndola accesible para el usuario. Adicionalmente deben ser flexibles, y esto es de alta relevancia, digamos, para poder incorporar actualizaciones, mejoras en la medida de lo posible, porque si efectivamente se generan procesos de reformas relevantes, probablemente habrá que desarrollar nuevamente el sistema de gestión de causas elaborado. Deben permitir la trazabilidad de quién y cuándo interactúa con el sistema. Adicionalmente, otorgar seguridad de datos, lo cual es un aspecto bastante complejo y que varía, ¿cierto?, de país en país, y que por supuesto los sistemas de gestión de causa deben abordar la particularidad del lugar específico donde se desarrolla. Permitir el registro y control de medidas cautelares, que es uno de los aspectos que en Chile está teniendo mucho énfasis. Permitir la interoperabilidad adicionalmente entre operadores, como ya les había mencionado. Algunas de las características que están ahí son las que recomendamos considerar al momento del desarrollo de sistemas de gestión de causas. Respecto al segundo desafío, que es la lámina siguiente, yo básicamente leería el título y es autoexplicativo y tiene relación con afianzar las reformas procesales en marcha y cambiar la lógica del expediente escrito. O sea, que el expediente fundamentalmente, ¿cierto?, sea un expediente electrónico, como es su experiencia, las tecnologías de información perfectamente, ¿cierto?, se adaptan a esta nueva necesidad y nuevas demandas ciudadanas. La siguiente lámina, que corresponde al tercer desafío, que es la reorganización de los despachos, entendiendo por despacho el despacho judicial y el resto, digamos, de las oficinas en las cuales se desarrollan los procesos judiciales. La definición de procesos ligados, dice ahí, ¿cierto?, a tribunales y litigación a través de Internet, tiene un impacto directo en el diseño organizacional. Y esto es o sea, cae de cajón, digamos, ¿cierto?, porque todos los procesos que se desarrollan, los nuevos procesos jurisdiccionales deben estar configurados y optimizados de tal forma que las tecnologías de información puedan implementar esos procesos. Algunos de los efectos corresponden, ¿cierto?, en algunos casos no hay necesidad de la presencia física de uno o más de los intervinientes cuando se implementan alternativas como el tipo de inferencia, que es la que estamos utilizando. En distintos países se están ocupando, ¿cierto?, de manera más intensiva y en algunos casos no solamente relacionados con la participación de niños y adolescentes, sino también como una alternativa para que los inculpados, por ejemplo, ¿cierto?, puedan declarar en las audiencias. Esto tiene impacto en reducciones de costos. El sistema de gestión de causas adicionalmente puede ser alimentado y consultado de manera remota por los distintos intervinientes y los usuarios. Los procesos de trabajo del despacho también están soportados por tecnologías de información, lo que permite que no solamente el proceso judicial se agilice, sino también los procesos internos que tienen que ver con toda la administración de las oficinas y del personal. Adicionalmente, mencionar algunas funcionalidades del despacho instrumentalizadas por tecnologías de información, donde se pueden efectuar recepción electrónica de documentos, asignación automática de casos a jueces y tribunales, lo que hace mucho más transparente el tratamiento de las distintas causas por parte de los jueces. La programación de audiencias, que tiene múltiples intervinientes y que por supuesto requiere aplicaciones informáticas. La asignación de recursos para la realización de audiencias, que se optimizan a través, digamos, de la implementación de tecnologías de información. La recepción y administración del tránsito de personas relacionadas con la audiencia, porque sí requiere asimismo, ¿cierto?, una programación cuando se tienen, por ejemplo, distintos intervinientes que participan de las audiencias, como lo son testigos, peritos, etc. El registro digital de lo que ocurre en la audiencia, que en muchos casos, por ejemplo, en Argentina
las audiencias se suben a YouTube y no solamente son transparentes a las personas que puedan asistir a las audiencias, sino que también puedan observarlas a través de estas redes sociales. La notificación y comunicación electrónica hacia las partes, que habíamos dicho que era un cuello de botella y que la implementación de las tecnologías de información puede reducir estos tiempos de proceso. El desarrollo de aplicaciones especiales para grupos vulnerables, que yo diría que cada vez toma más fuerza en el gobierno electrónico, no necesariamente en el sector justicia, y que tienen relación con la utilización de telefonía móvil, que es una tecnología de uso masivo en la población y que puede permitir la inclusión de grupos vulnerables dentro de las prestaciones de los servicios, particularmente de justicia. Entonces, y para cerrar este desafío de la implementación de tecnologías, la práctica ha demostrado que el principal desafío ya no pasa por lo tecnológico. Se han desarrollado distintas aplicaciones que permiten vencer algunas barreras tecnológicas, y que los desafíos son más bien de gestión y de coordinación interinstitucional, de algunos aspectos políticos y de independencia, ¿cierto?, jurisdiccional y administrativa, que son muy sensibles, que hay que romper para progresivamente permitir la implementación de tecnologías en los procesos de manera transversal. Si vamos al cuarto desafío, que es la lámina siguiente, que dice mejorar sustantivamente los procesos de toma de decisión de gobierno y de gerenciamiento. Por supuesto que todo lo que corresponda a recopilación de información y procesamiento de esta información va a colaborar con este gran desafío, la generación de estadísticas judiciales, el desarrollo, ¿cierto?, de procedimientos de control de gestión dentro de los despachos judiciales y de las distintas dependencias de los operadores, evaluaciones de desempeño que son bastante sensibles y que en Chile yo diría han tomado como una ruta bastante cercana a lo que se efectúa en el sector privado, en el cual se dan determinados incentivos por el cumplimiento de metas, ¿cierto?, fijadas para el desempeño del personal, fundamentalmente los jueces. Y por supuesto que estos son aspectos que pueden verse muy beneficiados por la incorporación de tecnologías de información, dado que se está generando mucha información a lo largo de la ejecución de los procesos judiciales. Como quinto desafío, dice aumentar la eficacia y eficiencia global del sistema de justicia, y los ámbitos en los cuales se pueden utilizar las tecnologías de información que están ahí mencionados corresponden a la persecución penal estratégica, donde a medida que se va generando y se genera cada vez información de mayor calidad, o sea, se puede efectuar este tipo de persecución penal estratégica, que en términos criminológicos es de alta relevancia y que tiene que ver con cálculos, ¿cierto?, y factores de riesgo, y con múltiples acciones que se pueden desarrollar en el ámbito. Corrobora también, o colabora más bien dicho, a los aspectos de coordinación que consideramos muy relevantes, si uno particularmente tiene foco en los servicios que está prestando el ciudadano. Por este tema de la independencia jurisdiccional e independencia administrativa, las instituciones en los países de la región tienden a actuar de manera aislada, no interoperan, no intercambian información entre ellas, y esa razón por supuesto impacta en el servicio que se le está prestando a la ciudadanía. Entonces, creemos que las instituciones deben migrar cada vez más de esta independencia operativa hacia relaciones de interoperabilidad, y las tecnologías de información, por supuesto que ahí son muy relevantes. Adicionalmente, todo lo que corresponde a la gestión del conocimiento, donde se puede generar sistematización de buenas prácticas, que sería útil para todas las instituciones, y si además pudiesen compartirse a nivel internacional, sería también muy beneficioso, y las redes sociales, por supuesto, que pueden contribuir a ello. En cuanto a la administración de recursos, yo creo que es uno de los aspectos más desarrollados dentro del sector público en cuanto a implementación de tecnologías de información se refiere, para lo que corresponde, ¿cierto?, a la administración de personas, compras, finanzas, administración de bienes muebles, inmuebles, que yo diría que han tenido en los últimos años para el sector público un desarrollo relevante, descuidando, por supuesto, lo que corresponde al proceso jurisdiccional propiamente tal. Si nos enfocamos en la lámina siguiente, que es el sexto desafío, que es desarrollar efectivos mecanismos de atención y comunicación con los usuarios y con la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas. Creemos que este es uno de los aspectos más relevantes y sobre los cuales el gobierno electrónico ha venido poniendo énfasis cada vez con mayor acento. En la actualidad, los gobiernos electrónicos son evaluados por el lado de la oferta. Se consultan los servicios que se entregan, por ejemplo, vía páginas web, pero se tiene muy poco conocimiento del real uso de los servicios que se prestan vía plataformas web a la ciudadanía.
Entonces, progresivamente más se deben ir incorporando estas variables al análisis. Yo creo que es una gran oportunidad que las instituciones del sector justicia se acerquen cada vez más a las necesidades efectivas de la ciudadanía y les puedan prestar un servicio más acorde con sus necesidades específicas. Las tecnologías de información ahí, yo diría que una de las alternativas de utilización de tecnologías de información son las plataformas web, y están progresivamente apareciendo otras, así como les había mencionado, la telefonía móvil. Eventualmente más adelante será la televisión digital, y probablemente podrán aparecer otras que las instituciones públicas deben comenzar a utilizar, de analizar de tal forma de incluir a estos otros sectores de la población que demandan servicios. Si nos vamos a las láminas siguientes, aquí de manera breve quería mostrar algunas buenas prácticas. Esto es parte del trabajo que hemos venido desarrollando en cuanto a recopilación de buenas prácticas, pero mencionarles así de manera general que en Brasil se han hecho esfuerzos muy importantes. Nos parece relevante de destacar a nivel de plataformas del tipo DataGo, en el cual se comparte información y bases de datos de distintas instituciones, lo que permite fundamentalmente a los tribunales tomar decisiones en un menor tiempo y por supuesto, ¿cierto?, con la información que requieren a mano y de manera electrónica. Adicionalmente han hecho un esfuerzo también muy relevante por tener servicios online y entregar bastante información a la ciudadanía de su quehacer, y también, ¿cierto?, de presentar demandas y generar toda la documentación de las causas judiciales a lo largo de la vida del proceso, que se pueden intercambiar vía electrónica. Con Pedro, ¿cierto?, veíamos una experiencia de un tribunal, de un juez laboral en Paraguay, y él nos mostraba en su exposición que el sistema que han podido desarrollar es muy interactivo con las partes intervinientes. Se pueden subir expedientes electrónicos, se pueden efectuar firmas digitales, así como también están haciendo en México. Y son experiencias que vale la pena observar y vale la pena en algunos casos copiar. La siguiente lámina que muestra la experiencia de Costa Rica, donde yo diría que han tenido un desarrollo muy relevante de un conjunto de aplicaciones que están principalmente soportadas en un sistema de gestión de causas, que tienen que ver con la gestión de despachos judiciales, todo lo que corresponde a apoyos en la tramitación de los despachos, un sistema automatizado de notificaciones que reduce los tiempos de proceso de las causas judiciales, un sistema de recepción y distribución de documentos, un escritorio virtual que progresivamente, yo diría, y ese es uno de los aspectos interesantes de observar buenas prácticas, se ha ido sofisticando en el tiempo. En algunos países ya se habla, por ejemplo, de inteligencia artificial, y que permite tomar decisiones con una mayor cantidad de información y con distintas bases de datos que se cruzan, adicionalmente echan mano de la jurisprudencia y generan recomendaciones a los jueces en un tipo de escritorio electrónico judicial, y dentro de este ámbito, digamos, que corresponde al escritorio virtual. Adicionalmente, bueno, este sistema ya específicamente de Costa Rica permite desarrollar una agenda única donde se coordinan para las audiencias orales la participación de todos los intervinientes, la generación de estadística judicial, que es de tan alta relevancia casi como los desarrollos informáticos. Yo diría que la información de calidad es muy escasa y progresivamente las instituciones deben poner mucho más énfasis en ello, con el fin de mejorar sus procesos internos y también de generar Bien, y decía, bueno, y adicionalmente, bueno, en Costa Rica lo que se desarrolla, que es una capacitación de las funcionalidades a operarios y externos, lo cual es muy relevante porque los externos también son usuarios de estas tecnologías, y normalmente tenemos más bien un foco institucional más que de los distintos operadores y distintos usuarios de los sistemas. Respecto a la última lámina de mi presentación, y con
eso creo que me mantengo dentro de mi tiempo asignado, está la experiencia de Singapur, en el cual así de manera general, me imagino que los organizadores van a poder compartir esta presentación con ustedes. Solo mencionar que han venido desarrollando por el nivel de implementación tecnológica que tienen en el país, distintos sistemas informáticos que permiten básicamente generar litigación online. Y la curiosidad en Singapur es que por algunos servicios específicos, como lo es entregar información por mensajería celular, se cobran. O sea, en un inicio, una primera fase de implementación en el cual se entregaba esta información de manera piloto, pero por información ya específica que normalmente demandan los distintos intervinientes, en la actualidad hay una tasa de cobro, que es la particularidad de Singapur, pero sí una implementación muy agresiva de tecnologías de información, fundamentalmente basada en su plataforma web y telefonías de mensajería a través de telefonía. Con eso termino, estimado Pedro. Muchas gracias a todos. Hablamos pronto, gusto en saludarte. Un gusto y saludos a todos. Muchas gracias. Agradecemos al depositor a distancia Adrián Medrano Cruz por su intervención. E inmediatamente vamos a pasar a la intervención del doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su desarrollo académico y profesional se centra en auxiliar del investigador Jorge Fernández Ruiz en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente maestro de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para impartición de clases de Administración Pública y Juicio Político a nivel de maestría en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, clases de Administración Pública en el Doctorado de Ciencias Políticas, Juicio Político y Derecho Administrativo en la licenciatura de la Universidad de Nuevo León, coordinador del primer diplomado sobre los desafíos de transparencia en México, colaborador de la Subdirección Consultiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con usted entonces el doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Buenas tardes. Primero que nada, pues quisiera dar las gracias a los organizadores de este evento, a la doctora Mirna García Barrera, a mi maestro al doctor Julio Telles. También quiero destacar la presencia del doctor Noé Riande, fue mi maestro en los estudios de posgrado en la UNAM, al doctor Enrique Cáceres, que ya no lo veo por ahí, pero también fue mi maestro, y a todos les tengo una gratitud especial por haberme formado en mis años que pasé por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, también quiero agradecer al doctor José Luis Prado Mayar, director de esta facultad, y quien me invitó a colaborar en esta institución. Y bueno, totalmente mi presencia se debe al apoyo del doctor Prado en esta institución. Y por tanto, aquí el día de hoy con ustedes. Bueno, yo voy a hablarles sobre la cuestión de las nuevas tecnologías de la información, particularmente cuestiones como el Internet y la cuestión de la democracia. Yo quiero enfocar esto, no soy experto en el Internet, pero mi ponencia va a ir más en torno a una reflexión, más que nada a cuestiones como cómo están ayudando la Internet, a cuestiones como la democracia, las nuevas tecnologías, y ver hasta qué punto ha sido un camino viable y hasta qué punto me parece que también tiene bastantes cosas que son cuestionables. Con todo, estoy consciente que ya en pleno siglo XXI ya no hay reversa ni marcha atrás, pero me parece que por eso es importante ese tipo de eventos, porque sirven para reflexionar y para hacer algunas críticas y poder, por supuesto, dar un giro positivo
a todo esto. Creo que una cosa positiva de esto, lo acabamos de ver, es la posibilidad de poder charlar con ponentes a distancia, que bueno, hace apenas algunos años esto sería imposible y de hecho en muchos lugares todavía sigue siendo esto de difícil acceso, puesto que se tiene que contar con ese tipo de tecnologías que de entrada pues son sumamente costosas. Pero bueno, de ahí está ya una de las ventajas. Y también, bueno, quiero señalar que me parece que una de las dificultades de regular adecuadamente esto para que realmente sirva al bien común, porque bueno, hay que recordar que todo esto también, muchos de esos sistemas trabajan con bienes públicos del Estado, el espacio aéreo, todas las ondas que se propagan, nuestras nuevas concesiones, donde se concesiones de internet y teléfono y a la vez, bueno, todo eso también se propaga por cuestiones de bienes del Estado, y los bienes del Estado tienen que servir al interés público, al bien común, y bueno, me parece que una cuestión que puedo reflexionar en forma crítica es que considero que no están, si bien es cierto que tienen utilidades y ventajas, considero que están fallando en cuanto a que den una prestación al bien común, y pienso que aquí la informática jurídica debe ver esto con un juicio crítico, y por supuesto que ya esto ha sido ya tratado, porque pues la ONU y varias organizaciones internacionales ya se han pronunciado al respecto sobre las desventajas que está pasando aquí, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante seguir remarcándolo, porque me parece que en América Latina, si bien es cierto que en muchos lugares se ha avanzado, y aquí mismo se ha avanzado, pienso que el avance de las tecnologías de la información ha sido muchísimo más vertiginoso que la regulación misma, ¿no? Estoy consciente de que hay hoy en día una policía cibernética, pero ¿hasta qué punto puede ser eficiente una policía cibernética en un entorno tan desregulado y tan poco regulado? Pues, sí, estoy consciente que pueden capturar a piratas informáticos o gente que haga mal uso de las tecnologías, pero inmediatamente que capturan a uno, pues surgen 20, ¿no? Entonces, por ahí también pienso que se debe ver también hasta qué punto podemos avanzar. Y también aquí lo importante que me parece que hay que ver es que se le ha visto a esta situación como una cuestión de, bueno, como decía la ponente anterior, ¿no? Todas las libertades que subyacen en estas tecnologías de la información, de expresión de información, de acceso a la información. Estoy consciente que hay derechos que salvaguardar, y cuando uno habla de un poco de regular, estoy consciente que se puede ver en cierto sentido como ataques a la libertad de expresión o al acceso a la información, pero ¿hasta qué punto podemos hablar de libertad? ¿O qué es la libertad? Me parece que ver la libertad podría llevarnos muchos días y semanas en un debate sobre lo que es la libertad, pero me parece que la libertad, cuando se convierte en libertinaje, ya deja de ser libertad. Me parece que hay que ver, como dirían los teóricos de la teoría política, Isaiah Berlin, Raymond Aron, la cuestión de la libertad negativa y la libertad positiva. Creo que le hemos apostado mucho en nuestro entorno a la libertad negativa como un hacer del individuo, pero sin que el Estado nos esté regulando. Hemos visto, me parece, con muchos prejuicios, la intervención del Estado, y bueno, la intervención del Estado es en un sentido en la libertad positiva, para lograr, como dice Isaiah Berlin, un justo medio. Entiendo que mucho tiene que ver la cultura, mucho tiene que ver el entorno, mucho tiene que ver los países, para que podamos ver hasta dónde es ese punto medio, y un punto medio donde nos permita desarrollarnos en un entorno más viable y más sano, puesto que dejarlo todo a la libertad negativa, donde los individuos pueden hacer prácticamente muchas cosas sin intervención del Estado, porque el Estado cada vez, hay que reconocerlo, que cada vez interviene menos. Nos hemos entrado al dogmatismo del individualismo, y me parece que aquí también hay que voltear la mirada a este nuevo debate que hay en Norteamérica, donde autores de gran calibre como Joseph Stiglitz o Amartya Sen ya están empezando a cuestionar
el ausentismo del Estado. Creo que el Estado debe intervenir y debe intervenir mucho aquí. Se ha leído mal la lectura de Adam Smith, de La mano invisible, porque la riqueza de las naciones, Adam Smith también habla del Estado. Creo que aquí hay que poner atención en que el Estado tiene que intervenir para regular y sí, apostarle mucho a esas tecnologías, puesto que me parece que el crecimiento que le pueden aportar al individuo es enorme, tan solo en la cuestión educativa, la cuestión de la enseñanza a distancia, las por internet. O sea, de lo que quiero señalar es que hay que darle un buen uso a estas tecnologías, un uso formativo y que le permita al joven formarse, no darle un uso informativo donde la gente vea esto como una información, pero que se informe de 1000 cosas, y muchas cosas de ese me parece que sirven poco para la formación del individuo. Creo que la educación, como diría el gran pedagogo fallecido Pablo Latapí, la educación tiene que ser formativa y no informativa. Entonces, me parece que aquí por el lado de las tecnologías podemos hacer realidad y retornar a lo que ahorita que estamos en época del centenario, el bicentenario, en centenario de nuestra revolución, bueno, retornar a los ideales de José Vasconcelos de hacer una verdadera revolución educativa y llegar a la educación hasta los lugares más recónditos. Creo que podría la informática jurídica en ese sentido ayudar mucho. De hecho, ya se está haciendo cada vez más en las universidades que dan muchas clases a distancia, en universidades europeas, y me parece que eso es lo que yo rescato como muy positivo de esta revolución tecnológica del Internet y de la información, ¿no? Como por medio de este tipo de sistemas, si sabemos darles un uso adecuado y realmente los asumimos con una visión formativa, el individuo puede crecer mucho como ser humano. Pero también si el Estado permite que en la cuestión del Internet el estudiante, el joven, tenga acceso a tantas páginas de pornografía, de violencia, y ya no digo de pornografía ni de violencia, sino de violencia extrema y de pornografía extrema, me parece que también por ahí se debe poner atención, o sea, hasta qué punto el Estado no debe intervenir. O sea, yo estoy consciente que dicen, bueno, que es que la libertad de expresión, ¿no? Y que la libertad del individuo, pero también el Estado tiene que poner atención y tener un diálogo amplio con las sociedades, porque ya tampoco, me parece que ya debe pasar el tiempo, no podemos retornar a la época también en que el Estado nos va a tratar como una niñera, pero sí el Estado en un diálogo con toda la sociedad civil, con las iglesias, con las universidades, con la empresa privada, dialogar y ver qué tipo de ciudadano, de individuo queremos formar, y por ahí intervenir y por ahí empezar a, ¿por qué no? Bueno, y de hecho ya se hace, ¿no? En algunos países lo están haciendo, y lo de bloquear estas páginas donde realmente me parece que al ciudadano no le deja poco, le deja muy poco aprendizaje acceder a estas páginas. También otra cosa que quiero rescatar, señalar de esta situación, que me parece que es una cuestión que también podemos verlo como un sentido crítico, es que esto está dando, por supuesto, también hay que reconocerlo, en una época de crisis, está generando muchos recursos, empleo, y eso también no lo podemos perder de vista. O sea, estas tecnologías, algo que están apoyando mucho es al desarrollo de las naciones, y de hecho eso es algo que lo reconoce Amartya Sen en sus últimos textos, en su entrevista que le hacen en el periódico El País. Por ahí él señala la fuerte derrama de recursos que están allegándose las naciones que le han apostado por este camino, e inclusive él mismo señala que una verdadera democracia, aunque no señala Amartya Sen que entiende por una verdadera democracia, pero sí señala que una verdadera democracia con una prensa libre y con que emita verdadera información, las naciones que
que han asumido ese compromiso. Él señala que no han padecido hambrunas. Entonces me parece que también hay que señalar que esto sí hay que verlo como algo muy positivo y algo que no tiene reversa, pero sí pienso que hay que empezar en esos aspectos que se pueden corregir. Me parece que hay que trabajar serio en eso. También en esta época del Bicentenario y el Centenario, bueno, yo recuerdo haber leído recientemente en la prensa una entrevista a Carlos Enrique Flores Cano y a Carlos Monsiváis, recientemente fallecido. O sea, la cuestión importante de estas tecnologías, pero también en el aspecto que nos está pasando a afectar, es en el aspecto cultural y de la identidad nacional. O sea, hasta qué punto todas esas tecnologías, de la forma en cómo las hemos asumido como en un conjunto, como una nación. O sea, reconozco que no todos son iguales, no todos somos iguales, pero hasta qué punto se ha desconfigurado nuestra identidad nacional, nuestra cultura, nuestro nacionalismo, y hasta qué punto son importantes para desarrollar una nación. Para Enrique Flores Cano y Monsiváis, este tipo de aspectos son importantes y hay que poner atención si queremos desarrollarnos como una nación equilibrada. Y bueno, Enrique Flores Cano y Monsiváis, ahí, en esa entrevista que les hacen, decía que estamos viviendo una etapa de un nacionalismo de Internet. Entonces creo que también por ahí hay que ver hacia dónde queremos dirigirnos. El doctor Noé Riande señalaba de que había que entrarle a las políticas públicas, pero con seriedad. Estoy convencido que el doctor tiene razón. O sea, hay que asumir políticas públicas con seriedad, donde tengamos como misión dónde estamos y hacia dónde queremos ir, pero hacia dónde queremos ir como un país y como una nación, donde esa nación la conformamos todos, no nada más el Estado, sino los ciudadanos, las universidades, las iglesias, en donde realmente tengan una opinión y una voz de hacia dónde queremos ir. Y para ver realmente qué es lo que queremos formar, porque otros críticos sobre este tipo de sistemas es como el italiano Alessandro Barrico o Lipovetsky, que han señalado que todo este tipo de nuevas tecnologías, en lugar de tener una visión formativa, la forma tan desregulada como se ha hecho, lo único que han generado es, en palabras de Alessandro Barrico, es un barbarismo, y en palabras de Lipovetsky es un hombre like. Hasta dónde podemos enderezar el camino y sí rescatar todas estas cosas positivas, como lo que se está haciendo hoy día aquí mismo, y también corregir las cuestiones donde pienso que se debe apostar por el Estado en comunicación con la sociedad civil para reorganizar estos aspectos. Por supuesto que también tengo que reconocer que yo, como estudiante, y en mi etapa de que he pasado de formación, creo que hoy somos una nación más libre, una nación más democrática en un aspecto de nuestras libertades individuales, pero tenemos que reconocer que también hay que voltear la mira hacia otro tipo de libertades sociales, como educativas, de salud, donde también hay que poner atención que pueden hacer este tipo de procedimientos informáticos en estas áreas para volverlas más democráticas, puesto que en estas áreas hay que reconocer que hay otras naciones que han podido adaptar una visión más democrática en el campo de la salud y de la educación y de otro tipo de cuestiones, ¿no? Al final, lo que yo les quiero señalar es que sí creo en la libertad y creo que hay que apostarle por este camino, pero también pienso y estoy convencido de que es urgente voltear a darle una vuelta a la libertad positiva y que el Estado pueda también regular adecuadamente. Estoy consciente que no es fácil esto, pues he estado platicando con personas que conocen mucho más de esto y sí me han expresado lo complicado que es, ¿no? O sea, no tiene esto muchos vericuetos, pero como les dije al principio, estoy convencido que no hay vuelta atrás ni retorno, y más aún esto nos ha dejado también como país mucho desarrollo,
Entonces pienso que pues ya aquí estamos y como decía Jorge Luis Borges, fuimos engendrados para disfrutar la aventura hermosa y riesgosa de la vida y hay que asumir estos riesgos y reorientarlos y darles otro cauce para poder vivir en una comunidad donde realmente se pueda lograr el bien común, puesto que hay que recordar que el derecho desde sus orígenes, desde los griegos, estaba el bien común y la libertad. Creo que por ahí, por el bien común, en algunos sentidos, creo que estamos fallando. Y cuando estamos fallando en ese sentido, creo que el derecho tiene que entrar ahí a corregir algunos aspectos. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención y mis respetos. Gracias. Gracias a don Luis Gerardo Rodríguez Lozano por su intervención. Vamos a, si hay preguntas en la sala, brevemente pasar a un periodo de preguntas y respuestas. Vamos a agradecer que sean muy puntuales en sus preguntas, por favor. Remembranzas, invitaciones a almorzar y demás, eso se queda para los pasillos. Directamente a la pregunta, por favor. Buenas tardes, les saluda Edgar Ceballos de Ecuador. En realidad tienen mucho en razón que todo tiene que ir enmarcado dentro de una política pública. Pero yo les pregunto, uno de los obstáculos más grandes es la brecha digital, que cada vez es más grande. Pero también hay un problema de esquema mental dentro de una generación e inclusive dentro de los propios jóvenes. ¿Cómo se rompería ese obstáculo? ¿O qué respuesta, por ejemplo, han tenido aquí en México de abogados para acceder a las nuevas tecnologías? Esa es mi pregunta, que me podrían responder cualquiera de los ponentes. Gracias. La respuesta depende de la situación generacional en la que se encuentra ubicado el abogado al cual nos referimos. No obstante, existen programas institucionales a muy diversos niveles en donde se está haciendo un trabajo arduo para poner al abogado en general, y si no al abogado, al operador jurídico en general, en un plano de conocimiento de las tecnologías que necesariamente lo reubica en el tiempo, porque ya sea por falta de recursos económicos, sea por falta de edad o por lo que usted quiera, muchos están atrás, pero bueno, entonces existen programas de trabajo, programas organizacionales que finalmente llevan a eso. Eso es. Gracias. Antonio Martino, Universidad de Pisa, Universidad de El Salvador. Para Noé Riande, ¿qué pasos faltan hasta la posibilidad concreta de funcionamiento del sistema de procesos sin papel? ¿Qué pasos faltan? ¿En dónde? En su tribunal. Bueno, el proceso la transición de un proceso tradicional a un proceso completamente automatizado está en acto. Está en acto porque se están realizando los sistemas que en un momento dado van a funcionar. De hecho, se tienen previstos dos sistemas, un sistema completamente automatizado y otro sistema para manejar el proceso tradicional, de tal suerte que para aquellos abogados que prefieran seguir el proceso tradicional y
por algún motivo no quieran entrar a las tecnologías, su relación con el tribunal seguirá siendo la tradicional, pero al interno del tribunal el procedimiento está ya automatizado y solamente para aquellos asuntos que tuvieron un inicio previo a la fecha en que entre en vigor este nuevo sistema es que se seguirán los procesos tradicionales sin manejo de papel, con manejo de papel y aún estos, en la medida de lo posible, se irán integrando a los nuevos procesos automatizados. ¿Por qué? Porque no solamente están estos sistemas de automatización del proceso jurisdiccional, sino que están también otro subsistema que es el de control de la gestión, en donde hay control de los indicadores de gestión que nos permiten inclusive o que permitirán inclusive a las autoridades tomar decisiones respecto de en qué aspectos del trabajo jurisdiccional hay que poner énfasis, hay que poner correcciones, hay que, no sé, hacer modificaciones quizás al sistema mismo. Esta es la parte más importante desde mi muy particular punto de vista, el sistema de control de gestión, porque esto nos permitirá hacer inclusive, se trata de un data warehouse, un sistema de administración del conocimiento que no es definitivamente un sistema inteligente, pero que de alguna manera da elementos como para la toma de decisiones. Y esto finalmente podría impulsar, pero a su pregunta concreta, ¿qué falta? Una vez que entre en vigor, mire, podría faltar, qué sé yo, que en la parte de las promociones hechas vía internet todavía no se han establecido formatos electrónicos, y no se han establecido formatos electrónicos porque faltó instrumentar la estrategia de que no fuera a través de correos electrónicos, sino entrando a la página del tribunal. Usted sabe que si es a través de correo electrónico, hay N cantidad de posibilidades de que este correo sea alterado, y aun cuando lleve firma digital, pero si el proceso de registro de una promoción se hace conforme a machotes previamente, machotes le llamamos a los formatos preestablecidos, conforme a formatos preestablecidos y que se manejan solamente dentro del servidor de la institución, en ese momento podemos tener un control casi se puede decir que completo de todo lo que ahí entre y no habría manera de alterar, pero esos son de los pequeños detalles que le veo que faltan. Y la falta de formatos, desgraciadamente, nos lleva también a otra cosa, que hay muchos datos que se manejan en los diferentes momentos, en momentos en los que se producen documentos, ya sea del juzgado o del tribunal hacia el exterior o del exterior hacia el juzgado, en donde se podría llevar un control inclusive estadístico de todos estos elementos que conforman el documento, y estos, al no haber un formato preestablecido, no hay manera de tener claro control de todos esos elementos integrantes del documento electrónico jurisdiccional. Y bueno, finalmente un último defecto, que es del cual me voy a ocupar en la conferencia del viernes, es un problema que hay en toda la administración pública en México y creo que en muchos lados del mundo, que hay falta de regulación del documento electrónico. A mí me ha servido de punto de partida para este trabajo aquel que hizo usted en el 99 y que señala con mucha amplitud todo lo que ya en aquel entonces se había hecho en Italia, pero bueno, hay cosas en que se pueden concretar y que no tenemos en muchos lados, porque se sigue concibiendo el documento electrónico
como el documento que en algún momento fue papel y después se pasa, o bien al revés, que se crea en el proceso electrónico y después sale en papel. Cuando hay N cantidad de documentos electrónicos que jamás pasan a ser papel y siguen teniendo consecuencias jurídicas, pero ya es harina del próximo viernes. Ay, perdón, mire, la experiencia laboral en un tribunal, en el Tribunal del Estado de México, lo primero que visualicé con los compañeros empleados que tienen un temor, no se encuentran vinculados con lo que es la tecnología. Aunado al que el Consejo de la Judicatura no ha establecido el reglamento para las sanciones de los servidores públicos que no cumplan con la función al subir la información de manera completa. Falta mucho, el tema que me tocó exponer es el inicio a comparación de las naciones, bueno, de los representantes, de los ponentes de los diversos estados. Considero que nos falta mucho, desde legislación, actitud laboral, información por parte de la institución. Para el caso del Estado de México, no dudo que en las demás entidades federativas suceda lo mismo. Desafortunadamente sí nos falta mucho y pues por lo que respecta a los abogados de experiencia jurídica, considero que por esa apatía, por esa necesidad de vincularse con la tecnología, no permite que la gente joven adquiramos experiencia de ellos. Entonces sí nos falta mucho. Gracias. Sí, mi pregunta es para el licenciado Rodríguez. Si me pudiera comentar en qué consiste la relación de la informática o la tecnología con la democracia, sería la primera pregunta. Y en segundo término, habló usted de riesgos respecto a esta relación, si nos pudiera especificar algunos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo considero que la relación de la informática con la democracia es que, bueno, por los medios de los portales de internet se puede subir mucha información, ahora sí como se dice, campaña de publicidad negra sobre determinados candidatos, pero luego el problema es que luego muchas veces los servidores están en otro país. Entonces, ¿cómo controlar toda esa información que subyace en la red sobre campañas negativas sobre determinada o X persona? Eso nada más es en la cuestión del internet, pero también están los twitters, sin fin de cuestiones de cómo regular eso. O sea, es lo que señalaba de que estoy consciente que también no es las intenciones, no estoy diciendo que no haya habido buenas intenciones o intentos de regular adecuadamente esto, pero estoy consciente que también a veces esto no es tan fácil, puesto que muchos de los servidores ni siquiera están aquí, están en otros países. Pero bueno, ahí me parece que ahí es donde yo lo vinculo, ¿no? Pienso que por medio del internet se pueden hacer muchas cosas, pero también si no estamos regulando adecuadamente y si luego a eso le agregamos que vemos la libertad como un absoluto y vemos mal que el Estado intervenga para que bloquee ese tipo de páginas, pues se pone más complicado, ¿no? Yo particularmente no le veo el problema de que el Estado bloquee ciertas páginas para que no se pueda acceder a ese tipo de información, que lo único que hace es desconfigurar realmente el sentido de la democracia, porque la democracia no es hacer lo que uno quiera, ¿no? Y respecto de la otra pregunta, eran dos. ¿Y la otra cuál era? Disculpe. Mándenme. Ok, bueno, eso es lo que… Bueno, en vista que se ha agotado el periodo de preguntas y respuestas, vamos a proceder a entregar los certificados respectivos a Noé Riande Juárez.
doctora Lucero Romero López. Va a recibir a nombre de Adrián Medrano Cruz. Y Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Bien, agradecemos la participación y la paciencia de todos. Vamos a retornar, vamos a salir a la hora para el almuerzo y retornamos posteriormente para las conferencias de la tarde. Gracias. Bueno. Perdón, recordar que la sesión es aquí atrás, Julio Telles, servidor, que la sesión